Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien, hoy es un día muy especial. Estamos en este momento, no podemos estar ajenos a lo que pasa en nuestro país, en nuestra sociedad, ¿sí? Y bueno, por eso hoy estamos por la mañana y qué lindo que es poder compartir esta reunión, este encuentro tan especial, también todos juntos, por la mañana, por la tarde, hacer lo que Cristo nos mandó, que es recordar, hacer memoria de Él y también meditar acerca de su palabra. Yo quiero que ustedes me digan quiénes en este tiempo pensaron en el fútbol. Levante la mano, ¿quién estuvo pensando en fútbol en este tiempo? En fútbol, muchos de los que están aquí presentes han pensado en fútbol. En el día de hoy, seguramente muchos de los que estamos aquí, si no todos, vamos a pensar en el fútbol. En lo que respecta a mí, ustedes, el que me conoce, sabe que me gusta muchísimo, más que mirar fútbol, me gusta mucho jugar al fútbol. Desde muy chico me encantó jugar al fútbol. De hecho, hay un referente hoy aquí, que es mi hermano Leandro, que es un referente del fútbol para mí, que seguramente me ha enseñado de chico a jugar. Y también hay muchos de los que están aquí presentes que hemos compartido canchas de fútbol. Por ejemplo, de los que están aquí presentes, hay algunos que hemos salido campeones en Esperanza en los torneos que se hacían allí. Levanten la mano, ¿quiénes son? Javier, Raúl, Sebastián, hemos salido campeón en Esperanza. Marcelo, campeones en Alexis también, que está por allí, ¿sí? Muy bien, dirigidos por el Rafa Mendoza, qué nivel, qué director técnico. Y también hemos compartido no solamente acerca de este deporte, ¿no? Compartimos con otras personas un montón de partidos de fútbol en lo que era la quinta de Oscar. Todos los sábados llegaba un colectivo o un camión, bajábamos muchas personas de ese colectivo, de ese camión, y lo primero que hacíamos es hacer rodar la pelota en una cancha de fútbol. Íbamos y compartíamos allí muchísimas cosas, muchísimo tiempo acerca de este deporte. Ustedes saben que el título de este mensaje es En el equipo ganador. En el equipo ganador. Y yo les quiero preguntar, ¿por qué yo no puedo estar en la selección de fútbol? ¿Por qué los que estamos aquí no podemos estar en la selección de fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes? A ver, díganme una. Porque no sabemos. ¿Por qué más? No tenemos habilidades, porque no tenemos la edad, no tenemos el peso, el físico, la trayectoria, la preparación, porque simplemente, bueno, alguien no nos miraron en su momento, bueno, entonces no podemos estar en ese equipo de la selección que hoy juega nada más ni nada menos que la final de un mundial. Hoy se juega la final de un mundial y este es un hecho histórico en nuestro país. Se va a recordar por muchos años, salga como salga la selección, se va a recordar por muchos años. Pero lo más importante que hoy nosotros vamos a destacar en el día de hoy es que tenemos que estar en el equipo ganador, estar en el equipo ganador. Y hoy vamos a ver de un hombre el llamado, la preparación y la salida a la cancha de un hombre que cumplió el propósito de Dios. Cumplió el propósito de Dios. Fue llamado, fue preparado y tuvo que salir a la cancha a cumplir el propósito de Dios. Por eso les voy a pedir, queridos hermanos, que busquemos Jueces capítulo número 6. Y muchos de los que saben de la palabra de Dios saben de quién voy a hablar, ¿no? ¿Quién está en Jueces 6? ¿Quién es? Gedeón. Muy bien. Jueces 6, 12, 14 y 16. Dice la palabra de Dios allí: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En el versículo número 14 dice: y mirándole Jehová Dios le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Verso 16 dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Hay que contextualizar estos textos que hemos leído. Para contextualizar, para colocar en contexto,
vamos a sacar del texto lo que no es un pretexto. Muchas veces, ¿qué hacemos? Sacamos del texto un pretexto. Al contextualizar, al mirar el contexto, podemos ver o tener una mirada global y precisa de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en esta mañana. El contexto es el siguiente, dice la palabra de Dios allí en Jueces 6, que los hijos de Dios habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, ¿sí? Y esto era una realidad cíclica en el pueblo de Israel. Vamos a ver el libro de Jueces, que cíclicamente ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios, Dios los entregaba en manos de los enemigos, eran maltratados, eran de toda forma hechos mal, y ellos volvían a acordarse de Dios, oraban a Dios, clamaban a Dios, y entonces Dios mandaba a alguien para que los liberte, y de esa manera el pueblo de Israel volvía a estar bien ante Dios. Pero otra vez volvían a hacer lo mismo. Y habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, dice, y Dios los entregó en manos de Madián. Durante 7 años, Madián estuvo atormentando la vida de los israelitas, atormentando sus vidas y haciendo cosas tremendas, como por ejemplo dejarles crecer su cultivo y en el momento de las cosechas venir y arrasar como langostas con todos. Dice la palabra de Dios que cuando venían los madianitas, venían y arrasaban con todo y los hijos de Israel se tenían que esconder en cuevas y en cavernas porque tenían terror y temor a que sean muertos por los madianitas. Y así estuvieron durante 7 años los hijos de Israel. Y de esta manera, dice la palabra de Dios, empobrecía Israel. Porque estaba lejos de Dios y Dios lo había entregado a Madián. Pero dice la Biblia que Dios manda un profeta y este profeta estuvo predicando durante un tiempo. No tenemos el nombre del profeta diciendo, no se olviden que Dios tiene poder y que el poder de Dios es tan grande como el mismo poder que utilizó cuando los liberó de la mano de los egipcios. No se olviden de Dios porque Él tiene el poder para darle libertad. No se olviden de Dios porque Él tiene la sabiduría y Él va a usar esa sabiduría y poder para que podamos ser libres de Madián. Pero ustedes tienen que reconocer que han hecho mal ante los ojos de Dios. Y entonces un día, dice la Biblia, que se aparece el ángel de Jehová, ¿no? Esto es una teofanía que significa Dios hecho persona. Muchos teólogos concuerdan en que es el mismo Señor Jesucristo que se aparece a Gedeón y le dice, mira Gedeón, vos sos un hombre esforzado y valiente. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Nada más ni nada menos que escondiéndose de los madianitas. Nada más ni nada menos que en una actitud totalmente cobarde, totalmente opuesta a lo que el ángel de Jehová le estaba mencionando. Estabas en un lagar, dice la palabra de Dios que el ángel de Dios se aparece debajo de una encina que es un árbol en los campos de Joás, que era el padre de Gedeón, se le aparece y le dice, vos sos un hombre esforzado y valiente. Y se nota que Gedeón había estado masticando toda esta cuestión que estaba pasando el pueblo, porque inmediatamente Gedeón le dice, pero ¿cómo Dios se acordó de nosotros? ¿Cómo Dios se acuerda de nosotros si hace 7 años que estamos padeciendo todo esto? Y entonces empieza a poner excusas. ¿Qué pensás? Y las excusas tenían que ver con no solamente que las personas y el ejército eran numerosos, sino también que él era de una familia muy chica y que él no tenía la suficiente fuerza como para poder enfrentar todo lo que Dios le estaba pidiendo. Y Dios le dice, mirá, Gedeón, con la fuerza que vos tenés, con lo que vos me decís, con esta fuerza vos vas a ir y vas a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Yo voy a estar con vos, dice la palabra de Dios, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Claro, entonces ahí aparece la primer propuesta que hoy tenemos para pertenecer al equipo ganador. Dios nos ha seleccionado
para cumplir un propósito. Ustedes saben que todos los que estamos aquí presentes fuimos seleccionados por Dios para cumplir un propósito. El propósito de Gedeón era librar al pueblo de Israel de la mano de Madián. Ahora, ¿cuál es el propósito que yo debo cumplir? ¿Qué es lo que yo debo cumplir aquí en esta tierra? Saben que cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, la vez que hemos tenido un encuentro genuino, personal, con Dios, como hoy hablaba Diego en la cena del Señor, este hombre Leandro, que había tenido un encuentro personal con Dios, fue un encuentro que cambió totalmente su vida. Y desde una vida sin propósito, de una vida de perdición, de una vida sin un destino, sin un lugar seguro para transitar, Dios transforma esa vida con una vida con propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios me ha encomendado? ¿Cuál es el propósito que yo tengo? ¿Cuál es el propósito que tienen los jugadores que son seleccionados en una selección? Si no es ganar, si no es salir primero, si no es triunfar. Ese es el propósito, por eso se presentan. ¿Cuál es nuestro propósito? Tenemos que pensar nuestro propósito individual atravesados por los dones espirituales que Dios nos ha regalado. Dice la palabra de Dios que Dios, a través de su Espíritu, dio dones a los hombres para poder edificar la iglesia. Y cada uno de nosotros, cuando hemos tenido un encuentro personal con Dios y Cristo ha transformado nuestra vida y el Espíritu Santo nos ha sellado con una garantía eterna, nos ha dado un don espiritual, lo cual lo tenemos que desarrollar en este mundo, acá, en la iglesia, para glorificación de Dios y para edificación de la iglesia. Y entonces esto me hace pensar cuál es el propósito, cuál es mi propósito en este mundo. ¿Cuántos años voy a durar en este mundo? Bueno, los años que yo tengo en este mundo, de aquí en adelante o desde que conocí a Cristo en adelante, debo cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Quizás tu propósito tenga que ver con el servicio, con la evangelización, con la enseñanza. El propósito tenga que ver con la misericordia, con la fe. No sé cuál es tu propósito, yo sé cuál es el mío. Y sé que si yo no cumplo ese propósito en mi vida, no estoy cumpliendo el acuerdo que tengo con Dios cuando me regaló un don espiritual. Y saben una cosa, una vez un pastor me dijo, ¿sabes una cosa, Juan Manuel? Cuando vos descubrís cuál es tu don espiritual o cuando vos descubrís cuál es el propósito por el cual estás en este mundo, que tiene que ver con eso, la edificación de la iglesia y la glorificación de Cristo, si vos no los cumplís, nunca vas a ser feliz. Nunca te vas a sentir bien. Si vos no cumplís el propósito por el cual Dios te ha puesto en este mundo, nunca vas a estar bien. Vas a ser como Jonás, que va a querer escapar, que se va a querer alejar, y vas a pasar por distintas circunstancias y momentos difíciles hasta que Dios te va a traer nuevamente al propósito que debes cumplir. Entonces esto me lleva a pensar a mí que no tengo que perder más el tiempo. Que no tengo que perder más el tiempo y pensar y desfocalizarme de lo que Dios tiene planeado para mi vida. Y que nada, ninguna circunstancia en mi vida, buena, mala, agradable o desagradable, pueda quitar el propósito que Dios tiene para mi vida. Cuando nosotros tenemos claro eso, sin lugar a dudas, estamos en el equipo ganador. El equipo ganador. ¿Saben qué pasó después? Dice la palabra de Dios que cuando, y ahí vamos al segundo texto que quiero leer, Jueces 6:32, dice la Biblia, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. ¿Qué tiene que ver esto? Contexto. Dice la palabra de Dios que el mismo día que se le aparece el ángel de Jehová a la noche, se le aparece en el día y le dice,
vos tenés que cumplir este propósito. Sos llamado a liberar a Israel de las manos de Madián. La misma noche se le aparece Dios y le dice, mirá, Gedeón, tenés que ir a la casa de tu padre Joás, agarrás 2 toros y derribás el altar de Baal y el altar de acera que tiene tu padre allí en la casa. Y dice la palabra de Dios que Gedeón juntó 10 hombres y fue hasta la casa de su propio padre a derribar los altares que tenía su padre allí. Altar a Baal, que era justamente el dios de los cananeos y sirio-fenicios, los cuales adoraban a este dios, ¿no? El cual tenía que ver con el clima, las lluvias, el cultivo, justamente las cosas las cuales el pueblo de Israel estaba haciendo mal y era realmente atacado por los madianitas en este aspecto. Y Acera era la madre de las diosas y tenía que ver con la fertilidad, con la maternidad. Y estas cosas eran las que el pueblo de Israel se había inclinado para desobedecer a Dios y alejarse de Dios. Entonces Gedeón va hasta la casa de su padre y derriba esos altares que su propio padre tenía en su casa. No sabemos, la Biblia nos dice que en ese momento cuál era su situación, cuál era la situación de Gedeón, si estaba casado o no. Pero su propio padre era uno de los adoradores de esos dioses extraños, los cuales Dios no quería que tengan. Y esto me lleva a reflexionar en este sentido. Gedeón fue, derribó los altares. Dice la palabra de Dios que cuando derribó los altares, la sociedad de ese momento, o las personas de ese lugar, dijeron, ¿quién habrá hecho esto? Fue el hijo de Joás, vamos y matémosle. Entonces cuando llegaron a Joás, Joás les dijo, pero ustedes van a pelear contra Baal, que Baal se defienda solo. Y entonces dice la palabra de Dios, este texto que acabamos de leer. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, el que pelea contra Baal, el que contienda contra Baal. ¿Saben que esto me hace pensar y reflexionar? La segunda parte de 3. La transformación para cumplir el propósito es de adentro hacia afuera. Si queremos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, si queremos pertenecer al equipo ganador de Dios, tenemos que dejar que Dios empiece a transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Dios comenzó a trabajar en la vida de Gedeón con la presencia de Dios mismo, con la presencia de Dios y el planteo de el propósito que tenía Dios para su vida, y a partir de ese momento la vida de Gedeón no fue la misma. Fue una sucesión de transformaciones y de pasos que tuvo que seguir para poder cumplir el propósito y pertenecer a este equipo ganador. Gedeón comprendió que Dios lo había llamado y no solo cambió su foco, su mente, sino que radicalmente accionó en su entorno próximo. ¿Y qué significa esto? Que Gedeón empezó por casa. Si queremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que empezar nosotros mismos a cambiar, a derribar nuestros altares, a derribar los altares de nuestra familia e ir para adelante. ¿Saben? Esto me hace reflexionar, me hace pensar que Dios comenzó a transformar en Gedeón una obra que iba a cambiar completamente su vida. Y Gedeón comenzó a jugarse por Dios, jugarse la vida por Dios. Y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí presentes tenemos testimonios que nos hacen pensar y nos hacen reflexionar de cómo Dios fue transformando nuestra vida desde nuestro interior, nuestra familia, en adelante, hacia todo nuestro entorno. Cómo Dios fue transformando la vida de un familiar
En mi caso, la vida de mi madre. Primero trabajó en ella, transformó su vida y comenzó a transformar en ella el entorno de la familia. Y entonces creímos en Cristo, mi padre, mis hermanos, mis sobrinos y cuántos otros familiares. Pero así también hemos tenido familia que nos han dejado de lado. Yo en otra oportunidad lo he contado. Ya no éramos invitados porque éramos los distintos, los diferentes, los evangelistas. Y entonces en algunas reuniones ya no participábamos, no éramos invitados. ¿Por qué? Porque no jugamos. Porque aprendimos a jugarnos por el propósito de Dios en nuestras vidas. Y entonces comenzamos a ampliar nuestra familia. Y ya no tengo 6 hermanos, somos 7 hermanos nosotros, sino que tengo un montón de hermanos que puedo confiar, que están presentes en los momentos difíciles, los momentos más tristes de mi vida, quienes estuvieron. No solo mis hermanos de carne, sino también ustedes. Los momentos más felices, nos estábamos acordando hace poquito con Nati, de el nacimiento de nuestras hijas. ¿Quién estuvo? Ustedes. Recuerdo que salió en el nacimiento de Cami, y uno de ustedes estaba acompañándome y le dice, tomá papá. No, no es el papá es él. Estaba presente. Es que comenzamos a cambiar el entorno y comenzamos desde adentro hacia afuera. Ahora, ¿cuáles son las acciones que debo activar para que Dios transforme mi mente y mi entorno? ¿Cuáles son aquellas cosas que hemos transformado en altar en nuestra vida que tenemos que derribar? En lo personal y también en lo familiar. Gedeón era hijo de Joás y el hijo de Joás fue el que señaló a su padre: papá, estamos haciendo lo incorrecto, estamos idolatrando algo que no corresponde, Baal y Acera. No quiero hacer una apología a que lleguemos a casa y los hijos se rebelen contra los padres, pero sí es bueno poder escuchar a nuestros hijos, poder meditar nosotros qué es lo que se habla en nuestra mesa. Ustedes saben que Baal y Acera fueron enemigos del pueblo de Israel en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el juez Jefté, por ejemplo, en Eliseo y Elías, cuando Jezabel trajo a su mesa a un montón de sacerdotisas de Acera, trajo a su mesa. ¿Qué es lo que nosotros traemos a nuestra mesa y que hemos transformado en altares en nuestra familia? ¿Está Dios en nuestra familia? Hay un montón estaba comentándole, creo que a Diego, le comentaba de que estamos haciendo una nueva serie en Right Now con el grupo pequeño, que se llama Yo y mi casa, ¿sí? Y después estuve viendo otras series que están muy buenas acerca de la familia, que habla acerca del culto familiar. Y esto es algo que en lo personal nos cuesta mucho, el culto familiar, y lo importante que es el culto familiar. Es juntarnos en algún momento a orar, a tener un devocional, a poder estar juntos y meditar acerca de Dios. Y en vez de eso, a veces construimos altares a cosas que no tienen nada que ver con Dios. A malos comentarios, a chismes, a comentarios desagradables, a peleas. Tenemos que erradicar desde adentro hacia afuera para poder pertenecer a este equipo ganador. Mira, en tercer lugar, Jueces 7, 20, 21 dice: y los 3 escuadrones tocaron la trompeta y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. El contexto del texto. Miren, después que pasó esto, dice la palabra de Dios allí en Jueces capítulo 6, 34, que el Espíritu de Dios toma a Gedeón. Era una particularidad que pasaba en el Antiguo Testamento.
Hoy el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Pero en ese momento el Espíritu de Jehová toma a Gedeón y entonces Gedeón toca una trompeta y empieza a llamar a mucho pueblo para poder combatir a los madianitas. Y yo creo, esto no está en la Biblia, pero puedo creer, inducir que Dios había estado trabajando en muchas otras personas para formar este equipo. Muchas otras personas habrán sentido este llamado, esta trompeta que Gedeón estaba tocando y decir, hasta acá tenemos que llegar, tenemos que plantarnos ante el enemigo. Y entonces dice la palabra de Dios que se juntaron y frente a los madianitas, y eran 32.000 personas que iban a luchar contra 135.000 madianitas. Un ejército terrible, tremendo. Y entonces dice la palabra de Dios que Gedeón juntó a estas personas de las distintas tribus y estaban allí a punto de ir a la batalla, a punto de ir a la guerra. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que el propósito de Dios se cumple en acción. Ya era el momento de comenzar a actuar. Ya Dios había arreglado y le había dicho a Gedeón cuál era el propósito. ¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿Qué es lo que debes hacer en tu vida? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Por qué Dios te eligió? ¿Por qué Dios transformó y comenzó a transformar tu vida, tu interior, tu familia? ¿Por qué Dios? ¿Cuál es el propósito? Bueno, hay que ponerlo en acción. Y entonces Gedeón lo puso en acción. Pero para ponerlo en acción y formar un equipo ganador, Gedeón tuvo que mostrar estas cualidades. Primero, humildad. Dice la palabra de Dios, Jueces capítulo 7:2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Para ir a pelear a la batalla, para ir a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, necesitamos humildad. Nada de lo que nosotros podemos hacer es por nosotros, sino es por gracia de Dios. ¿Quién de los que está aquí presente puede decir, yo puedo ir a predicar el Evangelio, puedo ir a repartir cosas a aquellos que están necesitados y predicarle el Evangelio porque tengo yo el poder? Porque yo he recibido las palabras, la elocuencia, la forma de hablar. Nadie. Nadie puede decir, yo voy a ir a servir a un campamento porque yo tengo estas cualidades y son mías y son propias. Todas estas cosas que nosotros tenemos es por gracia de Dios. La salvación misma, dice la palabra de Dios, es por gracia. Por eso era importante que el pueblo entienda que por más que eran 135.000 personas, era necesario hacer entender y comprender que la victoria iba a llegar por mano poderosa de Dios y no por las fuerzas humanas. Y esto nos habla de humildad. Esto nos habla de una condición que nosotros tenemos. Nada somos sin Dios. ¿Qué somos nosotros sin Dios? ¿Qué somos nosotros si Dios no nos hubiese perdonado? Si alguna vez no se aparecía Cristo en los labios de una persona que nos predicó, que nos enseñó, que nos mostró quién era Cristo, y el Espíritu Santo obró en nosotros con poder, no somos nada. Seríamos como muchas personas vagando por el mundo sin un camino seguro, sin una verdad cierta, sin un destino de eternidad, sin vida eterna. Era necesario que estas personas, este equipo, cumpla la acción que Dios le mostró con humildad, pero también con valentía. Dice Jueces 7:3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, levántate tempranito y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. No podemos salir a hacer el propósito y a cumplir el propósito de Dios en este equipo ganador si no tenemos valentía. Dice la Biblia que 22.000 que estaban ahí tenían miedo. 22.000 no confiaban plenamente en Dios
Y entonces se levantaron tempranito y dijeron, yo me voy, esto no es para mí. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, no? De que tenemos que cumplir el propósito, hablar en el momento clave, porque una persona está pidiendo que se le predique el evangelio y tenemos temor, miedo, y huimos y nos vamos, nos madrugamos y nos vamos. Y no decimos lo que tenemos que decir. ¿Cuántas veces por enseñar la palabra, por servir? ¿Cuántas veces por cumplir el propósito de Dios, por temor, por miedo no lo hacemos? Y entonces nos levantamos, vamos a casa y huimos. Para cumplir este propósito es necesario humildad, es necesario valentía, es necesario estar atentos. En Jueces 7, 18, ya me fijo bien, ahí no puse el número, en Jueces 7, 7, perdón, y fue el número de los que lamieron llevando el agua en la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Es decir, Dios le dijo, mira, vas a tener que ver del pueblo que te va a acompañar a pelear la batalla contra Madián, vas a tener que ver. Separá a aquellos que se arrodillan, lleva el agua a su boca, separalos. Y aquellos que van y se tiran al agua y empieza a lamerla, esos desechalos. Y fueron 300 solamente los elegidos, aquellos que Dios iba a utilizar como el equipo ganador para vencer a 135.000 soldados de Madián. Por eso es necesario estar atentos, prestar atención. Y prestar atención implica no ser ociosos, congregarnos. En los momentos en donde tenemos que estar presentes. En los momentos que se nos requieran, levantar la mano para decir yo estoy en este lugar. Prestar atención. No quiero demorarme mucho, me quedan estos 2 puntos. En cuarto lugar, dice Jueces 7, 18, yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Gedeón a esos 300 hombres los había dividido en 3 grupos. Gedeón había ido al campamento de Madián, había escuchado que los madianitas tenían temor, y estos hombres estaban divididos en 3 grupos de 100. Y estos hombres tenían un cántaro en sus manos, y dentro de ese cántaro en sus manos tenía fuego, y ellos tenían que obedecer cuando Gedeón decía, yo toco la trompeta, estar conmigo y en ese momento realizar una acción todos juntos. Y esto nos habla a nosotros de la obediencia. No podemos ser del equipo ganador, no podemos cumplir el propósito de Dios que Dios tiene para nuestra vida si no obedecemos. ¿Y qué es obedecer? Obedecer la palabra de Dios, obedecer los preceptos de Dios. Lejos de la palabra de Dios no vamos a llegar a ningún lado. Es necesario obedecer tal cual como Dios nos dice en su palabra. Y en última instancia, el propósito de Dios se cumple en acción cuando mostramos la luz, quebramos nuestros cántaros y tocamos la trompeta. Dice Jueces 7:20, y los 3 escuadrones tocaron la trompeta y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y dice la palabra de Dios que cuando ocurrió esto, todo el campamento de Madián, atemorizado y por mano de Dios, se empezaron a matar entre ellos. Y así fue la victoria que tuvo Gedeón. Así fue el equipo que fue armando Dios para cumplir su propósito. El propósito era librar a Israel de los madianitas. Y el propósito de Dios fue utilizar a este hombre Gedeón y utilizar a estos 300 hombres que habían decidido ser humildes, ser valientes, estar atentos, ser obedientes, mostrar la luz, quebrar sus propios cántaros y tocar las trompetas. Queridos hermanos, para estar en el equipo ganador tenemos que entender
que todos los que estamos aquí presentes tenemos un propósito que cumplir para gloria de Dios y para edificación de la iglesia. La iglesia sí está bien, es la iglesia que pertenece a todo el mundo, pero también hay una iglesia congregacional, que es esta. Entonces me lleva a mí a pensar si estoy glorificando a Dios con mis dones espirituales y estoy edificando la iglesia con mis dones espirituales en este momento. Para pertenecer al equipo ganador tenemos que seguir siendo transformados por Dios. Dice la Biblia en este salmo tan hermoso, Salmo 21:7 dice: la ley de Jehová es perfecta y transforma el alma, sigue transformando nuestra vida. Pablo decía, no es que lo haya alcanzado, sino que prosigo hacia la meta. Sigo transformando mi vida. Pero nada de estas cosas se pueden lograr si no hay acción. Si no nos proponemos decir, es necesario que yo cumpla el propósito de Dios que me ha dado a mí en esta vida. Miren, hermanos, termino diciendo esto: el Señor vuelve. Maranata. ¿Se acuerdan que Daniel Owen decía, los cristianos ya no se saludaban más como los hebreos, que los hebreos decían Shalom, sino que decían Maranata? ¿Y por qué decían así? Porque anhelaban la venida del Señor y se animaban. Jesús vuelve pronto. Y entonces, ¿dónde me va a encontrar Jesús? ¿Cumpliendo el propósito? ¿Dónde me va a encontrar Jesús escondido? ¿Dónde me va a encontrar Jesús en el proceso de transformación? ¿Dónde me va a encontrar Jesús en acción? Queridos hermanos, que cuando venga Cristo a arrebatar a su iglesia, que es muy pronto, nos encuentre en acción. Y esa acción implica ya y ahora, en el equipo ganador. Allí quiero estar, en el equipo ganador. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por Jesús, quien un día se encontró con nosotros, con muchos de los que estamos aquí, y nos ha mostrado la vida eterna. Señor, gracias porque Jesús en la cruz pagó el pecado, el precio que yo debía pagar. Y de una condenación eterna me dio vida eterna. Y gracias, Padre, porque también me dio un propósito. A mí y a los hermanos que estamos aquí presentes. Te pido en el nombre de Jesús que cuando vuelvas, Señor, que es muy pronto, nos encuentre en acción, trabajando, glorificando el nombre de Dios, edificando la iglesia, cumpliendo el propósito en este equipo ganador. Gracias, Padre. Te adoramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro encuentro espiritual de hoy está llegando a su fin, pero la Iglesia nunca descansa y podés seguir en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes de contacto que aparecen en pantalla. Si estás pasando por un tiempo de necesidad, tenés algún motivo de oración, necesitas ser contactado por alguno de nuestros pastores o necesitas información sobre nuestras actividades semanales orientadas a todas las edades, no dudes en escribirnos al 342-525-1925. Para tu tranquilidad, toda conversación y consejería es completamente confidencial.
Somos Iglesia Cristiana Evangélica Central. Dios te bendiga. Bueno, 19 horas, pero a las 18:30, ¿eh? Nos